Sean todos ustedes bienvenidos un día más a Voz y Palabra. María del Pino Fuentes, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, den me gusta si creen que mis comentarios pueden ser acertados o les aportan algún tipo de reflexión. También hagan comentarios, que estaré encantada de poder responderlos y así alimentar estas redes de la información, estas autopistas para la comunicación, que es lo que está imperando en estos últimos tiempos. Hoy voy a hablarles, a invitarles a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en España en el día de hoy, en el día de ayer, en torno a las manifestaciones, en torno al mal uso de la enseña nacional y todo ese tipo de cosas que ya saben me preocupan. He escrito un pequeño artículo y me van a permitir que le dé lectura al mismo. Dice así: estamos de acuerdo en que nos encontramos en una situación de extrema complejidad, una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha paralizado a todos y que lamentablemente aún no ha finalizado. Persiste el sentimiento de dolor general, pero aún así, desde cualquier foro, le hace autoridades, instituciones, medios de comunicación, partidos políticos, se debe transmitir a la ciudadanía un mensaje de esperanza, fuerza, aliento, unidad para superar todos juntos esta terrible situación. La vida debe continuar, eso sí, sin olvidar las cifras crueles de fallecidos y afectados, y mucho menos el hecho de que estamos en una crisis bicéfala con una cabeza en la salud y la otra en la economía. Dicho esto, y como profesional en activo, avalada por una formación reglada entre la que figura mi titulación oficial de grado en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales, quiero expresar mi malestar porque los símbolos del Estado se utilicen como arma política por parte de autoridades y particulares. Un mal uso del que tenemos varios ejemplos en el devenir de esta democracia que compartimos, pero sobre todo en las últimas 72 horas. Por un lado, nos hemos encontrado con acciones de luto unilaterales, fruto tal vez de la comparecencia del líder de la oposición, sin duda alguna mal asesorado, en la que intervino desde un despacho junto a las banderas de España y Europa, erróneamente enlutadas y sin tener en cuenta la normativa y singularidades de las mismas, ya que, repito, la norma dicta que no debe prenderse, coserse o trabarse símbolo alguno sobre la enseña que nos representa. Y por el otro, destacaría el uso metapolítico de la enseña nacional en las diversas manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días, queriendo dar a algunos la imagen de una España dividida visceralmente, de un pueblo en el que están volviendo a anidar el odio por el contrario, sin respetar las normas y el sometimiento al Estado de Derecho. A raíz de la primera acción, varias instituciones públicas decretaron luto oficial, reitero, unilateralmente, colocando las banderas a media asta, mal ordenadas en muchos casos y sucumbiendo a la tentación de enlutarlas a todas sin que el Estado hubiera decretado, como es preceptivo, el luto oficial. Hay que recordar que aunque las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan la potestad de decretar el luto oficial en sus territorios, este afectará solo a su demarcación y a su enseña, obviando además que nos encontramos en estado de alarma y que esto conlleva que todas las administraciones están bajo el mando único del gobierno. Por tanto, el luto no será oficial hasta que no lo decrete el mismo. Por último, hago referencia al uso populista de la enseña nacional, pues muchos ciudadanos salen a las calles a manifestarse contra la actuación del gobierno frente a la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus. Y lo hacen portando banderas españolas, envueltos en los colores rojo y amarillo, y clamando por la libertad que, en su opinión, le ha sido arrebatada por el confinamiento decretado por el gobierno. Sin entrar a valorar la idoneidad de estas manifestaciones y sus consecuencias por la aglomeración de personas que incumplen los protocolos sanitarios, encontrándonos aún en estado de alarma, lo que puede dar lugar a una reactivación de la cifra de contagio y a un retroceso en la desescalada, y entendiendo que ya habrá tiempo para hacer valoraciones y efectuar reproches políticos en los foros adecuados, insisto en la falta de decoro por la utilización de la bandera de España en manifestaciones o actos políticos organizados por partidos políticos
constitucionalistas y que son muy necesarios en las reglas del juego democrático. En nuestro país parece que no hemos aprendido nada, ni de nuestra propia historia. Da la sensación de que hay unos invisibles hilos de una tela de araña interesados a través de falacias, de trampas, de mentiras, en destruir el llamado sistema. En 1978 se llegó a un gran acuerdo. Se arrinconó la inquina y se obviaron las desavenencias. Se habló de perdón y olvido. Se difuminaron los abusos y el odio, y todo para abrigar a una democracia que al amparo de la vigente Constitución persigue una convivencia pacífica en un territorio plural. Nuestra bandera, como símbolo, debería por tanto ser española sin más, tanto de la izquierda como de la derecha, evitando la politización, de tal modo que si una persona lleva nuestros colores, la única información que este hecho nos debe aportar es que se trata de alguien que se siente español, por lo que no debería arrojar ningún dato acerca de su ideología política, y esta, por supuesto, no debe ser causa de un rechazo social. No es bueno demonizar, al contrario. Hay que respetar los pensamientos, no hablar de vencedores ni vencidos, ni perseguir pactos antinatura y, por supuesto, no propiciar el desorden ni el radicalismo. Existe en España una legislación que ampara a la enseña que muchos están usando como trapo, como mochila, como tocado, como pareo. Por un lado está el artículo 4 de la Constitución española. Por el otro, la Ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Una norma que en el artículo primero empieza aclarando lo más trascendental, y es que la bandera de España simboliza la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución. Esto es, que no simboliza una ideología política, sino la soberanía, independencia, unidad e integridad del país. El artículo 8 es sin duda el más relevante y el más ignorado por muchos de nuestros gestores públicos españoles, y dice que se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. Este precepto se cumple en la medida en que ningún partido político incluye ni los colores ni los símbolos de la bandera española en sus siglas o en su logo, pero no se respeta el modo en que se autoatribuyen la bandera atendiendo a su ideología política. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta normativa, algunos movimientos políticos están enarbolando sin pudor la bandera española, utilizándola para sus fines ideológicos y aprovechándose de la situación de todos nosotros y del país. Es malo escudarse en un símbolo del Estado para vender un discurso nacionalista y patriota que pretende acaparar titulares de prensa, obviando la necesidad de emprender acciones humanitarias y promulgar la unión ante una crisis inconmensurable. Muy malo es también que parte de la población compre este discurso ante la confusión y desesperación ocasionada por la ya citada crisis bicéfala, sin tan siquiera reparar en una realidad. Españoles somos todos, de un partido o de 20, y la utilización de la bandera de España es un recurso visual que cala en la población, que ven en ella un cabo para sacarles del agitado mar de la pérdida necesaria de libertad de movimientos y de las serias consecuencias que de la pandemia se derivan, unas consecuencias ajenas ambas al color de cualquier gobierno. Son eso, crisis. Por ello, yo le pido al gobierno de España que frene el mal uso de nuestra enseña, evitando que se enarbole como mero adorno en mítines tendenciosos, actos políticos o manifestaciones, y que se cumpla con el Código Penal, que en el capítulo 6 del título 11º, libro 2,
libro segundo, se ocupa de los ultrajes a España, disponiendo en su único artículo, el 543, lo siguiente: las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. No quiero que vaya nadie a la cárcel, pero tampoco quiero que dividan mi España, que al fin y al cabo es la nuestra. Ya lo sabes. Comentario o me gusta.